no somos muchos hoy, pero bueno, ante una consulta que hicieron ayer, le pregunté al titular y me confirmó que para el parcial entra todo lo que se dio y lo que no se dio. Así que tanto alimentos como propiedad horizontal lo van a tener que leer el material que se subió oportunamente al campus. ¿Bien? Esa es la primera aclaración. La verdad es la única aclaración, pero bueno, ayer justo le envió un mensaje al doctor del Cerro y me hizo saber eso y me pidió que lo informe en el día de hoy. Igualmente la semana que viene van a tener clases con él, ante cualquier eventualidad, pero bueno, para que lo sepan. Bueno, retomando donde dejamos ayer, si no recuerdan, ayer empecé a hablar en cuanto a supuestos en que procede el proceso sucesorio, bien, cómo iniciar efectivamente el proceso sucesorio, el letrado, en qué calidad, qué condición, bien, les hice hincapié en cuanto a que deben iniciar el mismo, obviamente puede ser como patrocinante, como apoderado con poder especial, apoderado con poder general con cláusula particular, pero nunca invocando el beneficio del artículo 48, que es el de gestor procesal. Eso como para que quede claro. A partir de ahí, seguimos. También les aclaré que una vez que se inicia el proceso, de cualquiera de estas tres formas que dije, sí va a poder intervenir efectivamente el letrado como gestor procesal si tiene que hacer algún tipo de presentación con posterioridad, ¿no? No así en cuanto a el inicio de dicho proceso. Siguiendo obviamente con el tema, ustedes van a ver que en el trabajo efectivamente les menciona en cuanto a que ya lo veníamos hablando, deben acreditar obviamente con certificado de defunción o muerte del causante, deben acreditar prima facie, reitero, la calidad de heredero con respecto al causante pretenso heredero, se denomina, bien. Tienen que denunciar efectivamente si existen otros herederos, es una obligación como ustedes participantes en el proceso sucesorio, de eventualmente denunciar si existe otro heredero, y no solo denunciarlo, sino que si saben los datos, también denunciar obviamente los datos, porque ahora vamos a ver que efectivamente cuando ustedes inician el proceso sucesorio, denuncian un heredero, y cuando salga el primer despacho, va a haber que citarlos al proceso, y esa citación se hace el domicilio que eventualmente ustedes denuncien. Si ustedes no denuncian domicilio, va a ver de qué forma, digamos, completar dicha información en el proceso sucesorio para poder hacerle llegar la notificación al mismo para que se presente y haga valer sus derechos. Cuestión importante, que ayer no la dije, pero que en verdad quedaba para el día de hoy, ustedes tienen que entender que en el proceso sucesorio hay dos etapas, fundamentalmente. La etapa personal y la etapa patrimonial. La etapa personal va desde el inicio de la demanda sucesoria hasta el dictado de la declaratoria de herederos. ¿Bien? Esa es la parte personal. Ahí donde efectivamente usted tiene que dedicar su carácter de heredero, donde se citan arrestos, se publican edictos, se convoca efectivamente por medio de dichos edictos a algún acreedor, alguna persona que tiene que hacer valer sus derechos, lo que fuere. Todo eso pasa en esa primera etapa, que es la parte personal, digamos, donde se dan estas circunstancias. La segunda etapa, que es desde la declaratoria, una vez que se cierra la etapa personal, bien, comienza la etapa patrimonial. Y acá es donde efectivamente ustedes deberían denunciar los bienes, comenzaría todo digamos, el curso o el proceso propiamente dicho para que esos bienes que ustedes denuncien se vayan inscribiendo a favor de los herederos, ya sean testamentarios o en intestato, bien, pero es muy marcada, digamos, las dos etapas. Igual esto no significa que si ustedes están en la etapa patrimonial, y ahora lo vamos a ver más adelante, si por algún motivo tienen que ampliar la declaratoria de herederos, modificarlo, lo que fuere, no se pueda, no es que precluyó la etapa y automáticamente ya no puedo volver atrás. No, sí, se va a poder efectivamente, pero
la regla básica es que se dividen estas dos etapas como para que una vez que se termine con la etapa personal, automáticamente se ingresa y directamente se va a lo que es la distribución, partición de los bienes relictos del causante. ¿Bien? Bueno, después van a ver que el trabajo que está en el campo dice efectivamente, bueno, lo que ya venimos diciendo, la acreditación del fallecimiento y la acreditación prima facie del vínculo con el causante. Bien, punto importante que surge del artículo 736 del CPC, establece la posibilidad que tienen todos los herederos mayores de edad y capaces de poder admitir a otro heredero que efectivamente no haya acreditado, digamos, hasta ese momento su condición de heredero, ya sea porque, no sé, un hijo extramatrimonial o un hijo matrimonial que por algún motivo no se haya inscrito en calidad de hijo de, bien, y lo que pueden hacer el resto de los herederos, bien, repito, mayores de edad y capaces, es a ese pretenso heredero que efectivamente no tiene con la documentación la posibilidad de acreditar el vínculo, con el conocimiento del resto, automáticamente ingresa en el proceso sucesorio como heredero. Esto no significa que vaya a suplantar o suplir, digamos, el proceso correspondiente a los fines de fijar la filiación con respecto a esa persona. Pero sí, para el proceso sucesorio lo va a hacer heredero, bien, como consecuencia del reconocimiento del resto de los herederos, lo va a poder efectivamente al momento de dictarse la declaratoria ser declarado heredero de, bien, y va a poder gozar de todos los beneficios que tiene en su condición de heredero, bien. También la otra posibilidad que se da, que también en el trabajo la denuncia, la denuncia bien, no la denuncia por arriba, al contrario, la trabaja bien, pero para que sepan, y que yo se las mencioné ayer, es la posibilidad de que los acreedores se presenten en el proceso sucesorio los fines de hacer valer sus derechos. Y esa presentación se hace, obviamente, solicitando un legítimo abono. Legítimo abono que efectivamente es únicamente una petición a los herederos por parte de ese acreedor para que reconozcan esa deuda, esa creencia, bien, de alguna forma voluntaria. ¿Qué pasa? Si cuando se presenta el acreedor en el proceso sucesorio, los herederos dicen, sí, efectivamente, mi viejo, mi vieja, mi tío, mi tía, quien fue el causante, debía esa plata, automáticamente se crea un crédito a favor de ese acreedor que va a ser abonado, digamos, al momento de la partición cuando se consiga, digamos, líquido por una venta o si hay dinero efectivamente en el proceso a los fines de poder abonar. Se da una especie de verificación, digamos, de ese crédito, por decirlo de una forma, haciendo un parangón con el proceso concursal. Bien, ¿qué otra situación se puede dar? Que se presente ese acreedor en el proceso sucesorio, que efectivamente se presente a solicitar que se reconozca esa creencia, bien, y que los herederos, bien, o alguno de los herederos no lo reconozcan, o eventualmente la otra posibilidad que se puede dar es que guarde silencio. El silencio no significa aceptación, bien, o eventualmente la conducta negativa en cuanto a reconocer esa deuda le deja el camino a la quedó únicamente de ir por un cobro sumario, un cobro ejecutivo, depende cuál sea la creencia. Un tema importante es que cuando ustedes se presenten efectivamente digamos, en el proceso a solicitar legítimo abono, no hace falta que acrediten ante el juez, digamos, con documentación fehaciente de que efectivamente existe esa deuda. Si es reconocida por los acreedores, suficiente. No es que yo tengo que convencer al juez de que esa deuda existe y que los pretensos herederos me la tienen que abonar, sino únicamente son los herederos quienes tienen que reconocer eventualmente esa deuda y van a poner en cabeza del acreedor, digamos, ese beneficio para poder cobrarlo dentro del marco del, digamos, del proceso sucesorio. Cuestión importante acá, cuando yo le decía, por ejemplo, si ustedes cuando tienen que acreditar, cuando ustedes inician el procesorio, tienen que acreditar prima facie el vínculo.
Después, siempre recuerden que al momento de dictar la declaratoria de heredero, sí tiene que estar acreditado fehacientemente el vínculo con el causante. Ahí no es, digamos, habitual, pero hubo una época, y obviamente se va a seguir dando, esto no es que se cortó y no va a pasar nunca más. Pero yo entiendo más que nada por el tema de las edades de las personas que fueron falleciendo, hay toda una camada de ciudadanos, ya sea nativos o extranjeros que se hayan nacionalizado, que efectivamente toda su documentación, en la oportunidad en que llegó al país, quedaron en sus países de origen. O que eventualmente, puede ser otra circunstancia, habiendo nacido en el interior, el lugar donde estaban efectivamente. Chicos, perdón, no voy leyendo los mensajes porque si no me voy mareando. Cuando llegaron a la ciudad, no sé, el registro donde estaban efectivamente toda su documentación que acreditaban sus vínculos, se quemaron, se destruyeron, como yo le dije, como consecuencia de guerras en Europa, se perdieron, lo que fuera. Entonces, cuando ustedes inician el proceso sucesorio, efectivamente indica que son hijos de, nietos de, tíos de, lo que fuere, sobrinos de, bien, pero al momento de acreditar fehacientemente dicho vínculo, lo que van a tener que hacer es de alguna forma generar prueba y producir esa prueba para acreditar el vínculo. Bien, digamos que es dentro, esto sí será dentro del proceso sucesorio, una mini especie de apertura a prueba, no es con esos términos, ni se ordena la apertura a prueba, pero para que entiendan, digamos, se da un mini proceso dentro del proceso, donde efectivamente el juez ordena, en base a la prueba que ustedes le ofrecen, que se produzca la misma para poder acreditar que efectivamente, por otro medio que no sea ni certificado de nacimiento, ni la libreta de familia, ni cualquier otra documentación partida, lo que fuere, poder acreditar el vínculo con el causante. ¿Cuáles son los medios probatorios para estas situaciones? No es taxativa y efectivamente nosotros en el trabajo se ha señalado la información sumaria, la prueba de testigos, oficios, bien, oficios al exterior, puede ser al pueblo donde había nacido esa persona para que efectivamente le comuniquen que la iglesia donde se encontraban los papeles de inscripción de ese nacimiento, en la guerra se destruyó, se quemó por X motivo, hubo un terremoto y desapareció, lo que fuere, para que, como consecuencia de, digamos, la sumatoria de varias, digamos, de medios probatorios, vaya creando esa convicción que siempre hablamos en el juez de que efectivamente los hechos que estoy alegando, bien, los puedo ir probando. Obviamente que, digamos, no va a ser efectivamente, digamos, de alguna forma lo mejor para el juez tener que dictaminar en cuanto a si efectivamente uno es hijo, nieto, lo que fue el parentesco con el causante, sin la documentación propia que lo determina. Pero bueno, también el juez tiene que ser un poquito flexible, abrir la cabeza para tener en cuenta que hubo un momento y que seguramente van a haber más momentos históricos donde no se puede acreditar dicho vínculo en forma tan fehaciente, tan tajante, tan clara. Y eso es efectivamente lo que brinda, obviamente, la doctrina y la jurisprudencia que ha flexibilizado un poquito el marco para a los fines de acreditar dicha circunstancia. Lo mismo pasa si eventualmente yo, por ejemplo, tengo iniciado ya un proceso sucesorio, bien, donde declararon, por ejemplo, heredero a mi hermano, vamos a hacerlo más fácil. Yo ya tengo un proceso sucesorio donde efectivamente a alguien se lo ha decretado o se lo ha declarado heredero. Si yo eventualmente quiero hacer jugar, digamos, esa situación a los fines de hacerlo valer en otro proceso sucesorio, lo que voy a hacer es denunciar la existencia de aquel proceso abierto en juzgado tal, bien, a los fines, si es que en ese proceso ya se acreditó el vínculo, a los fines de poder traerlo a este proceso donde yo estoy iniciándolo y ya tener por acreditado el vínculo como consecuencia de las constancias de esas actuaciones. Esto es lo que se denomina en la práctica, y ustedes capaz que si tienen algún compañero que le haya pasado material, cuando lo ofrecen, bien como medio probatorio,
es prueba instrumental, ¿bien? Porque lo que están haciendo es traer, digamos, ese instrumento que es el proceso, o sea, digamos, la carpeta del expediente a este proceso donde se está iniciando. Y de esa forma yo tengo habilitado, digamos, el vínculo con el causante, por algún motivo, porque tengo la documentación ya introducida en ese proceso, la hago valer si a mí me sirve para acreditar mi vínculo con ese causante en este proceso. Bien, esa es una forma, efectivamente, de poder, digamos, zanjar estas, digamos, dificultades que tengo si no tengo el certificado propiamente dicho de nacimiento, el viejo libro de familia, bien que ya hoy casi no se usa, o si, no sé, como sucedió en la primera etapa de la pandemia, bien, cuando pedían la informativa registro de la persona, el mismo estaba cerrado como consecuencia de la inactividad propia que se suscitó en la pandemia, bien. Si yo quería de alguna forma agilizar el proceso, bueno, le podía haber ofrecido al juez otros medios de prueba hasta tanto se reorganizara el registro y empezara, digamos, de alguna forma a funcionar normalmente. Si ustedes ven, después, yo digo la verdad, les iba a empezar a compartir la pantalla, pero entiendo que todos tienen efectivamente del trabajo el que dice modelo de escrito de inicio del proceso sucesorio. Más que nada para no perder tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, y yo únicamente sí hacerles ver acá, o cuando ustedes lo vean, no sé si ya lo han podido ver, bien, lo que yo les hice, lo que les envié ayer en cuanto a, si ustedes ven el encabezado, van a ver que dice, efectivamente, ya no tenemos actor y demandado, dice peticionante o puede decir causante, bien, que es efectivamente, acá se tiene que poner el nombre del, digamos, del fallecido. Después materia, solución, intestato o testamentaria, depende, documentación, es toda documentación que yo he acompañado, y después ya se inicia, digamos, el proceso sucesorio con el título correspondiente, que no vale la pena hacer mucho hincapié. Van a ver que en el trabajo, bien, en el escrito, perdón, que se subió como modelo, dice denuncia herederos, acredita defunción, acredita vínculos, bien, y se libren los oficios. Y bueno, y sigue. Lo que tienen que tener en cuenta es que si yo no pido que se libren los oficios, igualmente el juzgado lo va a hacer, bien. Si yo no le hablo en cuanto a la competencia, igualmente el juzgado va a entender que es competente como consecuencia de que el último domicilio real de la persona era en la localidad donde estoy abriendo, pero siempre les conviene, bien, no solo para ayudar al juzgado, sino para ayudarse a ustedes, intentar hacer el escrito lo más completo posible, bien, porque si ustedes le dan todos los elementos, no van a sacarles previamente, bien, y si ustedes tienen determinado bien todos los elementos que necesitan para el inicio de la sucesión, no van a tener previamente. Y al no tener previamente, va a salir todo mucho más rápido. Así que siempre les conviene, de ser posible, que el escrito sea lo más completo posible en cuanto a denunciar efectivamente cuál es su vínculo con el causante, toda la documentación que acompañaron, que efectivamente el último domicilio de esa persona era donde está abriendo, digamos, el proceso sucesorio, lo que tiene determinada la competencia, que se libren todos los oficios correspondientes, IPS, planilla, que se publiquen los edictos, todo eso pídanlo, acostúmbrense a pedirlo porque efectivamente, a menos de que le vuelvo a reiterar muchas cosas, el juzgado lo hace de oficio, siempre es conveniente como enumerárselos, y más, obviamente, para lo que es la práctica propiamente dicha, lo que estamos viendo hoy en día, si a ustedes le piden que haga un escrito, efectivamente, iniciando el proceso sucesorio, sí o sí tienen que poner todos estos datos, porque da a entender que efectivamente saben cuáles son los requisitos para el inicio de un proceso sucesorio. Bien, después van a ver en el punto C que dice el auto de apertura a prueba. El auto de apertura a prueba ustedes en principio no lo deberían saber a menos que trabajen en un juzgado. Bien, que es ese primer despacho que sale como consecuencia del inicio del proceso sucesorio. Y van a ver que efectivamente, yo les dije, si ustedes denunciaron herederos y no se presentaron en ese momento, lo que va a hacer el juzgado es intimar, o en verdad hacer saber, digamos, a esos herederos para que se presenten. ¿Cómo lo hace saber? Liberando la correspondiente cédula de notificación. Le va a dar un plazo de 30 días para que se presente a hacer valer su derecho. También va a ordenar la publicación de los edictos, que acá lo dice efectivamente cuál es el contenido de los edictos, y más, acá hay un modelo más adelante de edicto, lo que tienen que tener
y ustedes tienen que saber es el nombre completo, obviamente, del causante, el número de DNI o libreta cívica si lo tenían, si hay otros datos identificatorios también se agregan, el plazo por el cual se va a publicar los edictos, bien. Y acá sí voy a hacer hincapié en un tema que fue álgido en su momento, ni bien salió el nuevo Código Civil y Comercial, y que hoy por hoy ya se encuentra zanjado, por lo menos acá en el Departamento Judicial de Mar del Plata, hace tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros tenemos un código de procedimiento que no se modificó. Si tenemos un código civil y comercial que modificó el viejo código civil. ¿Bien? ¿Qué pasa? Hasta tanto no se modifique el código procesal, tenemos ciertas normativas que sí o sí se refieren al viejo código civil, ¿bien? Y que hoy por hoy están en puja con lo que dice el nuevo código civil. Caso concreto, cuando hablamos de la publicación de edictos, ¿bien? El Código Civil y Comercial, en el artículo 2340, establece o sea, claramente que la publicación de los edictos se hace por un día en el boletín oficial. Y no dice nada con respecto a la publicación que efectivamente se venía realizando conforme el Código de Procedimiento en el diario de mayor circulación del lugar donde haya fallecido el causante. ¿Qué pasa? Acá empezó toda una tarea de los doctrinarios, de los autores, a decir, bueno, si no dice nada, hay que estar a lo que dice el nuevo Código Civil y Comercial, únicamente se tiene que publicar edictos en un día en el diario. No, otra parte decía no, si ahora dice que es un solo día, ese solo día es para el boletín oficial y para el diario de mayor circulación. Bueno, cuestión, se dieron infinidad de cuestiones que, en definitiva, lo que hizo fue, en base a la jurisprudencia que fue emanando, obviamente, por lo menos en este departamento judicial que estoy hablando, en reiteradas oportunidades, se ordenó que, con respecto al boletín oficial, la publicación se haga por un único día, tomando en cuenta lo que dice el Código Civil y Comercial. Y en cuanto a la publicación en el diario de mayor circulación del lugar donde sea fallecido el causante, se mantenía el de 3 días que establece el Código de Procedimiento, a los fines, digamos, de hacer algún tipo de, digamos, mixtura entre lo viejo y lo nuevo, y de esa forma traer una solución salomónica a la discusión que se estaba dando. Entonces quedó que la publicación en el boletín oficial es por un día, y en el diario de mayor circulación del lugar donde se haya fallecido, digamos, esta persona, se iba a mantener en los 3 días que establecía el Código de Procedimiento. Tengan en cuenta una cuestión importante. Si ustedes hacen prórroga de jurisdicción, como les expliqué ayer, y efectivamente, digamos, o sea, ustedes quitan la competencia natural del juez y la mudan a otra localidad, la publicación de edictos les puede suceder dos situaciones. Una, que el juzgado donde efectivamente se radicó la sucesión definitivamente ordene que la publicación de edictos se haga en el lugar donde se abre y en el lugar donde efectivamente tenía su domicilio real el causante, o que automáticamente les exija que la publicación de edictos se haga en el último domicilio, digamos, en la última residencia que tenía el causante. ¿Por qué? Porque lo que se intenta de esa forma es que, obviamente, evitar con esa, digamos, mudanza de la sucesión, digamos, perjudicar a los acreedores y a los presuntos herederos que no se enteran de que efectivamente hubo una prórroga de jurisdicción, siempre entendiendo que en principio deberían ser todos los herederos mayores capaces los quienes pidan la prórroga, pero puede ser que efectivamente no sean todos, sino que hayan dejado de uno de lado, que no le digan eso efectivamente al juez, y que con esa prórroga de jurisdicción lo que están intentando es perjudicar, digamos, de alguna forma a ese heredero que quedó sin notificarse de la prórroga de jurisdicción. Esto para que lo sepas, pues se pueden dar estas dos circunstancias, porque únicamente la publicación de edictos en el lugar donde efectivamente tenía domicilio real el causante, o que le pidan en aquella localidad y en la localidad donde se haya ordenado la apertura del sucesorio. ¿Bien? Seguimos. Ese primer despacho tiene que tener, bueno, la intimación para notificar al resto de los herederos. Acá empiezan los oficios. Los oficios son al registro testamentario, a los fines de saber si efectivamente la provincia de Buenos Aires, para fines de conocer si efectivamente el causante dejó un testamento. Bien.
Después están las planillas de ajustes universales, que las vamos a ver más adelante, que son unas planillas que se completan para el Poder Judicial a los fines de conocer si hay algún otro proceso sucesorio iniciado dentro digamos, de esta provincia y de esa forma no duplicar la apertura de las causas, ¿no? Después tenemos oficios a IPS, a ver si tiene algún tipo de beneficio social, ¿bien? Y después, finalmente, y acá lo van a ver que dice designación del administrador, acá hago un paréntesis, porque la designación del administrador se va a hacer siempre y cuando existan bienes. ¿Bien? Ustedes saben que cuando inician el proceso sucesorio no tienen que denunciar todos los bienes o pueden hacerlo. ¿Por qué les convendría hacerlo? Únicamente para poder, de alguna forma, y lo vamos a ver el jueves, ganar etapas de, digamos, para el momento de la clasificación de tareas. Pero ustedes cuando inician el proceso sucesorio y saben que no va a haber conflicto, que, no sé, supongamos todos los herederos están conformes con su actuación, o que, no sé, no sienten que van a tener algún tipo de inconveniente, no deberían denunciar los bienes cuando inicia el proceso sucesorio, sino que esa denuncia la tienen que hacer, como yo les dije, cuando se inicia la faz patrimonial. ¿Bien? ¿Qué pasa? Igualmente, muchos abogados, cuando inician el proceso de estudio, denuncian todos los bienes, porque de esa forma, digamos, se van ganando como tareas comunes, digamos, a favor de su actuación y también genera más honorarios, ¿no? Si ustedes ven, siguiendo en el punto 7, dice, bueno, el modelo de apertura a prueba, que es lo que le vengo diciendo, es un poquito más extenso, porque se hace toda esta explicación que yo le dije en cuanto a si es publicación en un día o tres de acuerdo a cada diario. El edicto, que es el modelo del edicto, efectivamente es muy cortito, y después lo que está es la planilla de juicios universales. Otro dato de color, antes la planilla de juicios universales se hacía, digamos, en hoja, ¿bien? Se completaban en una hojita, en un oficio que se dejaba contra el juzgado, después la firmaba el secretario, la retiraba la parte y la diligenciaba. Hoy ya se hace todo digitalmente. Lo mismo que la publicación de edictos. Le envía, el edicto lo hace el juzgado, ¿bien? Es un trámite más de la causa, lo hace el juzgado. Cuando acompaña el timbrado el abogado, lo que se hace es se firma y se envía directamente al correo electrónico que tiene el diario los fines de la publicación de los edictos. El mismo diario después comunica efectivamente al juzgado que se publicó por tantos días y ya ahora no se acompaña más, antes se acompañaba una copia del diario, bien a los fines de acreditar la publicación y también poder contar los 30 días que tienen los herederos para presentarse en el expediente a hacer valer sus derechos. Bien. Después habla, bueno, del trámite hasta el dictado de la declaratoria de herederos. ¿Qué pasa? Yo le dije, bueno, hay oficios al IPS, están las planillas de juicios universales, están oficios al registro de testamentos, bien. Todos esos oficios que yo, y la publicación de edictos, todo ese combo, digamos, que yo acabo de señalar, lo tengo que tener de alguna forma contestado e ingresado en el proceso, ¿bien? Yo tengo el oficio contestado por IPS, tengo el oficio contestado por el registro de juicios universales, tengo el registro, el oficio contestado por registro de testamentos, ¿bien? Y cuando se vencieron los 30 días para que efectivamente de la publicación de edictos, ¿bien? Cuando yo tengo ya todo eso, todo ese paquetito ya completo, lo que voy a hacer es enviar, antes se hacía físicamente el expediente al Ministerio Público, al fiscal, hoy ya se hace electrónicamente, se envía el expediente al señor agente fiscal para que controle que efectivamente tenga todos los requisitos para, una vez que vuelva al fiscal, poder dictar la declaratoria de derechos. Entonces lo que hace el Ministerio Público es contralor. Lo mismo sucede si hay un menor. Si hay un menor, se tiene que enviar a asesoría de incapaces, que hace la representación promiscua del menor, ¿bien? Y una vez que vuelve, ya con el dictamen del asesor y el dictamen del fiscal, ya el juez, conforme surge el punto 9, puede dictar declaratoria de derechos. Esto lo voy a ir un poquito más rápido porque fundamentalmente no es, digamos, muy engorroso. Yo les dije, para declaratoria se tienen que tener acreditados recientemente que efectivamente son herederos, que antes era prima fase y bien iniciado, así que voy a tener que tener toda documentación. Los principales caracteres, digamos, de esta declaratoria es que es única,
es necesaria para establecer efectivamente la calidad de herederos de, bien, es formal porque tiene ciertos requisitos, y los requisitos lo voy a mencionar ahora, y es declarativa. ¿Declarativa por qué? Porque está declarando es, digamos, una cuestión que no es controvertida, sino que ustedes efectivamente son los herederos de algo que yo le dije que automáticamente se da con la muerte del causante, pero que sí o sí se necesita esta resolución para que ustedes puedan hacer valer esos derechos con respecto a los bienes que se encuentran inscritos en los distintos registros. Si ustedes ven, después dice los recaudos. Estas son las partes que tiene la resolución. Autos, vistos, resultando, considerando, resolución. Esto en verdad es de cualquier proceso, digamos, cualquier resolución que ustedes vean, van a ver que tienen estas instancias, ¿bien? Pero lo que se da en el proceso sucesorio es una especie de resumen, digamos, de la documentación y lo que se intentó acreditar, digamos, en el expediente con cada una de ellas, ¿bien? La verdad, si cuando vean el trabajo van a ver que efectivamente no es muy dificultoso. ¿Qué sí se puede pasar, digamos, en el proceso sucesorio? Puede ser que al momento de dictar la declaratoria falta un heredero. Una cuestión importante. Únicamente se van a declarar herederos quienes se hayan presentado en el expediente a hacer valer sus derechos. Si yo, por ejemplo, inicio el sucesorio, ¿no? Y digo, miren, mira, yo soy heredero y está también mi hermano y mi hermana. Se presenta mi hermano, perfecto, acredita su vínculo de causante, perfecto. Mi hermana no se presentó, pasaron 30 días y no se presentó. En la declaratoria de herederos no se lo va a tener efectivamente a mi hermana bien como heredera de. Únicamente va a estar mi hermano y yo, que efectivamente nos presentamos, hicimos valer nuestro derecho, bien, aceptamos la herencia, bien, acto personalísimo, aceptamos la herencia y solicitamos que efectivamente se nos declare heredero. Ojo con eso. Si yo efectivamente no hago valer mi derecho, no me presento en el expediente y de alguna forma acepto la herencia, no se me va a declarar herederos. Acá hay alguna digamos, postura doctrinal que dice que amén de que no se haya presentado, se lo tiene que declarar heredero, pero son los menos. Por lo menos en los jugadores de Mar del Plata, ustedes van a ver que si no se presenta, no se lo tienen por herederos. ¿Bien? Le decía, con respecto a la declaratoria, lo que puede suceder es que haya algún error al momento de dictado de la misma, bien, entonces se puede pedir la modificación de la declaratoria, puede ser que se haya comido efectivamente algún heredero o que en el momento en que se solicitó la declaratoria no se haya presentado, no hay inconveniente, la misma se puede ampliar con posterioridad y acá van a ver que hay todo un debate que introdujo el autor en cuanto a distintas posturas, Rosaini, Fassi y Medina, donde ante ese pedido de ampliación se hay que correr traslado a los restantes herederos, si hay que hacerlo en el proceso sucesorio o por vía incidental. En principio, nosotros en la práctica, a menos que haya algún tipo de oposición, cuando se pide la ampliación digamos, de la declaratoria de heredero, lo que se hace es se acreditó su vínculo con el causante, automáticamente sale un nuevo proveído, donde se saca una pequeña resolución donde se amplía la declaratoria de herederos oportunamente dictada de fecha tal y se tiene por heredero del causante a fulanito de tal. Lo que se hace, ustedes no tienen por qué saberlo, pero cuando sale una resolución interlocutoria o una sentencia definitiva en un proceso, en el juzgado hay registros. Los registros son, digamos, como una especie de libro de protocolos que tienen los escribanos. Entonces lo que se hace es, salen dos copias, una queda en el expediente, o ya digital, tiene las dos copias, una queda, igualmente, miento, hoy seguimos imprimiendo una copia para el registro hasta tanto salga la famosa resolución de la Corte donde nos exima de tener los registros físicos, ¿bien? Pero bueno, lo que se hace es una copia queda en el expediente, o quedaba en el expediente que queda digital, la otra copia la firma hológrafa el juez, se agrega a esa carpeta que yo les digo, se le pone un número de registro arriba que va en orden, bien, los registros son un numerito que van en orden, ya sean resoluciones interlocutorias o sentencia definitiva, es otra cuestión que hay con digamos, con la declaratoria, depende del juzgado, depende cómo la registran, pero bueno, pueden ser estas dos situaciones, ser una resolución interlocutoria o puede ser una sentencia definitiva. De acuerdo a cómo la tome el juzgado, va a ser el libro en que lo guarde y en base a eso va haciendo registro de sentencias o resoluciones interlocutorias, como le dije, en un orden. ¿Qué pasa? Esto impacta, de acuerdo a lo que tomen, en una medida, digamos,
de qué tipo de resolución es. Porque si ustedes efectivamente quieren atacar esa declaratoria por algún motivo, bien, primero, efectivamente, tienen que denunciar cuál es el motivo que podría llegar a dar origen a ese planteo de nulidad. Ustedes saben que la nulidad por la nulidad misma no va. Tiene que haber algún defecto, digamos, en cuanto a la forma, que se haya pasado por alto algunos requisitos, que no haya acreditado el vínculo, lo que fuere. Pero tienen que denunciar cuál es efectivamente la nulidad que se estaría generando y por el cual usted está interponiendo, digamos, el recurso. Después, para que sepan, los recursos son, bueno, obviamente, recurso revocatoria, en principio no iría porque no es una providencia simple, ¿bien? Por lo cual no podría ir revocatoria, a menos de que algún juzgado ha utilizado, y acá no nos quiero marear mucho, el instituto de revocatoria in extremis para modificar de oficio si han cometido algún error, ¿bien? Algún error que no sea, que pueda llegar a caer dentro de la fórmula de recurso de aclaratoria. Ustedes dicen algún error grave, más próximo, digamos, a una revocatoria que a una aclaración. Pero bueno, en principio de revocatoria no iría, recurso de apelación sí, bien, con esta aclaración, en principio la apelación iría contra sentencia definitiva o interlocutoria que ponga fin al proceso, de acuerdo a cómo lo tome el juzgado, podría encajar en cualquiera de las dos, porque sí estaría finalizando, digamos, la fase personal. Y después, como le dije, recurso de aclaratoria sí va siempre, porque efectivamente se cometen muchos errores al momento de dictar la declaratoria y siempre es aconsejable que el juzgado, digamos, si advierte ese error, ante el pedido saque el proveído correspondiente. En cuanto a recursos extraordinarios, en principio no iría, por esta cuestión que yo les dije, depende de cómo lo tomen, si sentencia definitiva o no, algunos entienden que no es definitiva porque se puede efectivamente ampliar, modificar lo que fue, entonces no entraría dentro de estas posibilidades para poder ir por recurso extraordinario ante la Corte. Igual esto lo van a ver la semana que viene, los recursos, no se mareen mucho. Van a ver que hay un modelo de declaratoria, ¿bien? Es un modelo típico. Está la ampliación, que es ese proveído, yo le dije, más pequeño, que donde efectivamente se hace lugar a la ampliación. Y fíjense que al final dice regístrese en relación al registro número de la declaratoria. Al final de la declaratoria ustedes observen que van a ver que dice, obviamente, los pases que correspondan, el cese del señor agente fiscal, una vez que se dicta la declaratoria, el señor agente fiscal ya no interviene más, bien, únicamente interviene en la faz personal, ya en la otra patrimonial no, y dice efectivamente regístrese, que es este detalle que yo le dije que depende del juzgado, digamos, el tipo de registración que efectúan. Y después hay un modelito de aclaratoria, pero esto más que nada para que lo sepan. Vamos al siguiente tema que nos toca el día de hoy, que es administración de la sucesión. Perdón, pero tengo muy poca voz, ya tengo matado de la mañana. Bueno, les habla del concepto, esto no tiene muchas dificultades, sí tienen que tener en cuenta que yo le dije hace un ratito, si ustedes quieren efectivamente solicitar al juzgado un administrador, bien, un administrador judicial, sí o sí tienen que denunciar bienes. Recapitulemos. Tenemos etapa personal, etapa patrimonial. Los bienes los voy a denunciar en etapa patrimonial, pero puede ser que yo iniciado el proceso sucesorio denuncie los bienes. ¿Y por qué denuncie los bienes? Porque tengo una situación de hecho que necesito de alguna forma acomodar, por decirlo, de alguna manera. ¿Qué quiero, digamos, digamos, encauzar? ¿Qué puede llegar a suceder? Tengo contrato de locación que tengo que efectivamente cobrar, tengo un proceso de desalojo que iniciar, tengo una caja de seguridad que tengo que ver qué es lo que tiene, bien, y tengo que resguardarla, bueno. O tengo que efectivamente pagar impuestos, lo más básico, del bien que era del causante. ¿Qué pasa? Yo le dije, la sucesión efectivamente con la muerte del causante entran a jugar los herederos, pero no es que entran a jugar plenamente, no pueden disponer de los bienes, no pueden en principio hacer todos estos trámites que acabo de señalar. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer los herederos? Es efectivamente solicitarle al juez, como consecuencia de esta situación que yo acabo de decir, la existencia de bienes, impuestos por pagar, lo que fuere, que se designa un administrador. ¿Bien? Y ese administrador va a ser de alguna forma representante de la sucesión ante terceros. Terceros que tenían algún vínculo contractual con el causante o
terceros que efectivamente no tenían ningún tipo de vínculo, pero que, por ejemplo, están ocupando un inmueble que le pertenecía, un lote, o si tengo que pagar, digamos, los gastos que genera una caja fuerte para, digamos, de alguna forma no perder lo que esté dentro de la misma, lo que fuere. Todo lo que tiene que ver, o todo lo que tendrían que, de alguna forma, digamos, administrar el causante, que hoy ya no está, va a estar en cabeza de uno de los herederos, que ahora vamos a ver en qué orden debería ser más factible para su designación. Igualmente, para que ustedes entiendan, esta administración, yo estaba hablando recién de la judicial, pero puede ser que se dé una administración extrajudicial si, por ejemplo, no sé, fallece mi viejo y, digamos, todos los que tenían contrato de locación con él me conocían, o yo ya venía desde antes cobrando, entonces yo sigo o mantengo, digamos, esa cobranza sin necesitar que el juez me dé, digamos, esa facultad. Esto se puede dar de hecho, ¿bien? De la típica designación de un administrador tácito, digamos. Si uno de los herederos efectivamente ya venía haciendo esas tareas, no haría falta, digamos, que yo denuncie la necesidad de que el juez me designe en esa condición, digamos, a mí para poder continuar. Distinto es el supuesto que efectivamente o yo no sepa o no me reconozcan esos terceros como heredero de, bien, entonces tenga que acudir al sucesorio a los fines de que por intermedio del juez me designe a mí, administrador, y pueda hacer valer, digamos, dichos derechos con respecto a terceros. La designación. ¿Cuál es el principio básico? Bien, la designación puede estar en cabeza de uno de los herederos, ahora vamos a ver cuál sería el orden, digamos, natural, o puede ser un tercero. Siempre es conveniente, efectivamente, que esté en cabeza de uno de los herederos. Y acá empieza todo un jueguito de cuál debería ser el heredero que esté en mejores condiciones. Si están todos de acuerdo y hay unanimidad, el juez no puede oponerse a la designación que hacen los herederos. Punto número 1. La unanimidad mata voluntad del juez. Si todos los herederos mayores de edad están de acuerdo con que el hermano mayor, el hermano menor, la hermana del medio o la cónyuge supérstite sea el administrador, listo, no hay nada más que discutir. Esa persona va a ser designada administrador por el juez. ¿Qué pasa? Si no hay esa unanimidad, bien, y por ejemplo yo tengo dos herederos que quieren postularse para administradores, lo que va a primar acá es, en principio, el juez va a tener que analizar, obviamente, quiénes se presentaron, quiénes quieren ser designados administradores, su capacidad, digamos, de una forma no evaluarla, digamos, a fondo, sino, no sé, si tengo un joven de 18 años, si tengo una cónyuge supérstite que tiene 40 años y cierto conocimiento de los bienes que tenía el causante, el juez se entiende que va a poner como administradora, digamos, a esa persona mayor de edad y con más conocimiento, los fines de poder de alguna forma mantener el barco en rumbo, ¿bien? Esto igualmente no es tan, digamos, de tan fácil resolución, tampoco se dan tantos conflictos en la práctica, casi siempre efectivamente vienen los hijos y dicen, bueno, sí, que sea mi mamá, digamos, quien se mantenga, así se dan los conflictos cuando hay una segunda pareja, los hijos son una primera pareja, bien, entonces ahí puede llegar a haber cierta rigidez, pero nada que en el marco de una audiencia no se puedan poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque a menos de que ahora me voy a saltear un segundito el tema de la función del administrador, tienen que evaluar digamos, los beneficios que tiene o no ser administrador. ¿Por qué? Porque a menos de que tiene, y lo vamos a ver al final, puntos a favor como son la regulación del horario, digamos, por las tareas efectuadas, pero también tiene una responsabilidad más importante. Bien, porque ustedes tienen que trimestralmente rendir cuentas. Puede ser trimestralmente o puede ser por otro periodo de acuerdo a lo que fije el juez. Pero en principio es trimestralmente que tienen que rendir cuentas. Entonces ustedes tienen que llevar a cabo, digamos, ese administrador como si fuera un administrador de un consorcio, bien, y ir guardando todo lo que hacen. Ustedes pagan un impuesto, guardar digamos, el recibo. Si ustedes efectivamente, no sé, arreglaron una pared de un local, tienen que guardar todos los presupuestos, todos los recibos que le dieron como si fuese la mano de obra de los materiales. O sea, es una labor importante que encima después tienen que
presentarla en el juzgado y por medio de un incidente se tiene que correr traslado al resto de los herederos para que efectivamente me hagan lugar a rendición de cuentas o se opongan, se resuelve, me van a imponer costas, o sea, no es una tarea, digamos, de las más lindas para desarrollar, a mente que tiene efectivamente la posibilidad de, el día de mañana, regular honorarios. Esta posibilidad de regular honorarios siempre y cuando la pida, ¿por qué? Porque si estamos dentro de un marco de una familia, no sé, padre o madre, supérstite, o sea, cónyuge supérstite, con 2 hijos, y los 2 hijos efectivamente no tienen ningún tipo de litigio con ese padre o madre, a menos de que la ley exige la rendición de cuentas, si no la presenta y el resto de los herederos efectivamente no la solicitan, ahí queda el asunto y ese administrador va a seguir desarrollando sus tareas sin ningún tipo de conflicto. ¿Bien? Acá sí, función del administrador. Bien, una vez que designado administrador, perdón, lo que tienen que hacer es efectivamente de ese proveído acompañar un testimonio. Un testimonio es una copia, bien, en una hojita de esa providencia donde se adjunta quién es la persona que efectivamente fue designado administrador, la firma del secretario, bien, se lo llevan y es una forma de acreditar que efectivamente esa persona que se está presentando a desarrollar esas tareas es, digamos, el representante del sucesorio, de alguna forma, y puede realizar todos los actos que ahora vamos a mencionar. Como por ejemplo, bien, lo que yo le dije, pagar impuestos, sueldos, expensas, servicios, comprar y vender mercadería de uso diario, digamos. No podría en principio disponer de la venta de un inmueble o un mueble registrable, a menos que ese mueble sea perecedero. Entonces, de última ante urgencia, podrían llegar a venderlo sin autorización o previa autorización del juez, pero en un trámite sumarísimo. Otra tarea que desarrolla efectivamente el administrador son los actos conservativos. Cualquier tipo de acto conservativo está habilitado para desarrollarlo sin necesidad de pedir autorización previa ni al resto de los herederos ni al juez. Por regla, sí, si ustedes efectivamente en su calidad de administrador quieren intervenir en un proceso, pongamos el ejemplo que yo dije, desalojo, un cobro sumario o ejecutivo, sí tienen que tener la venia del resto de los herederos. Y esa autorización tiene que ser por unanimidad, ¿bien? Excepto que haya una situación, digamos, de urgencia donde su no, digamos, actuación puede llegar a generar males mayores. No sé, por ejemplo, se está inundando un local que pertenecía a su padre, madre, como consecuencia de un caño que se rompió en el departamento de al lado o en el lote de al lado, en el edificio de al lado, la casa al lado, lo que fuere. Ustedes pueden ahí automáticamente iniciar una acción preventiva, bien, sin necesitar efectivamente, digamos, la autorización del resto de los herederos, pero únicamente porque hay una urgencia. Esa urgencia se va a tener que analizar con posterioridad, pero yo la puedo acreditar. De otra forma, si ustedes quieren, no sé, iniciar un cobro sumario, iniciar un cobro ejecutivo, donde efectivamente no se estaría venciendo ese título, deberían previamente solicitar la autorización al resto de los herederos. Rendición de cuentas, creo que le decía. Ahí van a ver que están los artículos 2355 y 748 del CPC. En principio, digamos, la rendición debería ser trimestral, ¿bien? Y debería, está obligado, digamos, el administrador a revisarla. Si yo le decía, si no hay oposición, el juez directamente aprueba en el marco de sucesorio. Si hay oposición, tienen que ordenar la formación de un incidente para que previo traslado, o ese traslado, digamos, ya se configuró, para que efectivamente se resuelva y se vaya generando, digamos, pequeñas resoluciones que van dando fin a esas revisiones trimestrales o el plazo que haya dado el juez. Esto debo decir que no hay mucho, hay pocos pero conflictivos procesos sucesorios donde estas rendiciones de cuentas se hacen eternas. Los planteos, digamos, de las otras partes que no están a favor del administrador lo hacen de imposible, digamos, el trámite lo hacen de imposible normalidad
y cuando empiezan a tener, digamos, estos problemas, se hace una situación que, por desgracia, tiene dos soluciones. O van directamente a una audiencia de conciliación y se ponen de acuerdo, o en definitiva en algún momento va a ser subasta judicial del bien porque el administrador se cansa de esta situación y deja de administrar y ve con mejores ojos vender el bien que continuar, digamos, generando de alguna forma dinero con el mismo. Por desgracia, esta es, digamos, lo que acontece en la práctica. Pero si no, como le decía, si no hay conflicto, si no hay como el pedido de la contraparte, no se da este incidente, no se da esta rendición de cuentas, también de que escuela debería existir, pero no se da en la práctica, y mientras tanto la solución continúa su curso y hasta directamente no se generan horarios, que es este punto que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque ese administrador, si efectivamente desarrolla su tarea y tiene todos estos problemas que yo le señalé, tiene el beneficio, la posibilidad, la facultad de cobrar un horario como consecuencia de su actuación, porque le va a llevar tiempo, no es algo que lo hace de un día para el otro, en un momentito y cuando tiene tiempo, le va a llevar tiempo, tiene que efectivamente, como te dije, guardar todos estos papeles, ¿bien? Y lo que establece efectivamente la ley de horarios, la 14967, el artículo 32, es que a los fines de regular los honorarios, la escala va a ser del 5 al 10% de los ingresos que haya generado, digamos, ese administrador. ¿Esto qué significa? Para pasarlo al básico. Si el administrador está cobrando una locación de un inmueble, supongamos, si todos los meses está cobrando 5.000 pesos, 5.000, 5.000, 5.000, bueno, cuando termine su actuación, supongamos, el contrato de locación tuvo 3 años, ¿bien? Yo multiplico esos 5.000 pesos por los 3 años, esa suma de dinero va a ser mi base regulatoria a los fines de regular un horario. Esto lo vamos a ver para que no se mareen el tema de base regulatoria el jueves. Pero bueno, ese va a ser mi monto por el cual yo le voy a poder regular al administrador entre un 5 y un 10% de lo que haya generado. Supongamos, no sé, generé 100.000 pesos, bueno, va a ser entre el 5 y el 10% de 100.000 pesos, de esos 100.000 pesos, lo que yo le voy a regular como honorario al administrador. No hace falta que el administrador sea un abogado o un contador o un profesional, sino que él tiene efectivamente, consagra la ley la posibilidad de regular honorarios, entendiendo que dicha tarea generó emolumentos a su favor sin hacer falta que efectivamente tenga algún tipo de título profesional para ejercer dicha tarea. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar rápido con sucesión testamentaria porque si no, la semana del jueves no vamos a terminar esto que tenemos que ver. Repito por las dudas porque ahora veo que había más gente. Por la consulta de ayer, entra todo. Entra todo significa que entra todo lo que se da y todo lo que no se da. Alimentos y propiedad horizontal lo van a tener que leer, digamos, de las clases que oportunamente subimos al campus. Bueno, vuelvo. Sucesión testamentaria. Yo le dije, hasta ahora vimos todo lo que era proceso amitestato, ¿bien? Que es digamos, el porcentaje mayor que existen de sucesiones. Pero puede ser que digamos, la última voluntad del causante, digamos, esa persona digamos, de alguna forma la instrumente por intermedio de un testamento. ¿Bien? Ustedes van a ver que efectivamente hay una definición de testamento, que es esto, que la justa expresión de última voluntad respecto a cada uno quiere que se haga después de su muerte, no la tienen que saber, ¿bien? Sí, efectivamente, lo que tienen que saber es que el cuerpo normativo, el 2464 del Código Civil Comercial, les exige como punto mínimo o requisito mínimo que sea mayor de edad para poder efectivamente instrumentar su última voluntad por intermedio del testamento. ¿Bien? Tipo de testamento. Acá van a ver, los más comunes son el hológrafo y por instrumento, por acto público. Pero van a haber dos supuestos que no son típicos, que son el testamento aeronáutico y el consular, bien que ya, digamos, de alguna forma, yo en mi vida he visto uno, poca vida le conozco bien, tienen que saber que existe, pero únicamente
por si en algún momento algún cliente les hace saber que efectivamente tienen uno de estos dos tipos de testamento. Voy a empezar por esto para después sí abocarme a los que son más importantes y que vemos que pueden llegar a ver habitualmente. El aeronáutico lo establece efectivamente el artículo 85 del Código Aeronáutico. Y la facultad que tiene efectivamente cualquier persona que se encuentra en un avión, bien, de solicitarle al comandante de la aeronave que registre en sus libros correspondientes, bien, el testamento, la última voluntad que tiene esta persona, bien. Eso es lo único que establece la ley. Efectivamente, ese comandante tiene la facultad de, digamos, de alguna forma, como comandante, como, digamos, autoridad máxima en esa situación, digamos, de vuelo, poder, como una facultad de escribano, tomar la última voluntad de una persona que esté transitando el vuelo. Eso es todo lo que tiene que saber en cuanto a el testamento aeronáutico. Después, el otro caso típico es el testamento consular, que es el que se da, por ejemplo, yo, Matías, viajo al exterior y estoy en otro país, nada, enfermedad, sé que me estoy por morir, sé que no voy a llegar a Argentina, lo que hago es, me voy a la embajada, bien, de mi país, la embajada de Argentina en el país donde esté, y efectivamente le solicito al cónsul que haga las veces de escribano y que lleve a cabo o que concrete, digamos, mi última voluntad confeccionando el testamento que se denomina tipo consular. O sea, lo hago yo estando en el extranjero, obviamente dentro del ámbito territorial que significa una embajada, bien, para que un ciudadano pueda expresar su última voluntad y que eso cónsul haga las veces de escribano, obviamente va a tener que asentarlo en los títulos correspondientes de la embajada, bien, o consulado, viceconsulado, donde efectivamente esté, y lo que dice es que efectivamente se va a tener que ajustar a las formas, digamos, que establece la ley del lugar de la embajada. O sea, si yo lo hago en España, pero lo hago en la embajada argentina, va a tener que estar dicho testamento a lo que establece, digamos, la normativa argentina y no del lugar donde la estoy haciendo, que es España. ¿Por qué? Porque se entiende que la embajada es territorio argentino, territorio nacional, y por ende la forma se tiene que adecuar a la ley nacional del lugar donde se hace. ¿Bien? Eso para que entiendan estos dos tipos de, digamos, testamentos. Ahora vamos a los típicos. En primer lugar, testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el que conocemos habitualmente, que se ve en las películas o pueden llegar a haberlo visto en algún momento, que es efectivamente que se hace de puño y letra del causante. El causante se sienta, elige una hojita, no tiene que tener una forma específica, ni tamaño, ni color, ni nada, y se dispone a escribir su última voluntad. ¿Bien? Que sí es importante y que sí tiene que tenerlo bien, y lo establece el artículo 2477 como requisito. Primero, idioma. El idioma tiene que ser el idioma castellano. Bien, nosotros estamos en Argentina, hablamos castellano, tiene que estar escrito en castellano. No puede estar escrito en italiano, en mandarín, en inglés y después con la traducción. No, tiene que estar escrito en castellano. Requisito número uno. Segundo, tiene que estar fechado. Fundamental, tiene que estar fechado. ¿Por qué? Porque esto me va a dar la posibilidad de analizar la capacidad de esa persona al momento de llevar a cabo el testamento. Tiene que estar firmado, ¿bien? Tiene que estar firmado por la persona que efectivamente está señalando cuál es su última voluntad, ¿bien? Y después, obviamente, tiene que tener, al principio no debería estar testadura, ni tachadura, ni enmiendas, pero bueno, esa es otra cuestión que se puede llegar a analizar si yo quiero pedir la nulidad del testamento. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, obviamente la sencillez, que la puedo hacer en cualquier lugar. Yo hoy, se me ocurre, estoy muriendo y quiero empezar a redactar mi última voluntad, agarro una hojita, un virome y empiezo a escribir. ¿Bien? Otro beneficio es que es gratis. Yo lo hago en una hojita, no le pago a nadie, terminado el asunto, lo dejo acá y mi última voluntad. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que efectivamente esa, digamos, practicidad que me da de hacerlo en cualquier lugar, en cualquier hoja, lo que sea, se puede llegar a perder, se puede llegar a deteriorar, lo pueden llegar a perder, ¿bien? Lo pueden llegar a destruir. Entonces, todas estas cuestiones, o puede pasar otra situación particular también, es que
cuando yo lo llevo, cuando yo lo realizo, bien, omita algunos requisitos que yo dije y por ende me declaren la nulidad del testamento. ¿Por qué? Porque le falta la fecha, porque no lo firmé bien, porque lo escribí en arameo. Entonces, esas son las desventajas que tiene digamos, el testamento holográfico. Una cuestión sí importante que tiene que tener en cuenta, yo les dije, tiene que tener firma, fecha y está en el idioma castellano. La fecha, particularmente, se puede llegar a suplir. ¿Cómo? Si yo pongo un hito histórico, un momento determinado que sea de fácil, digamos, acreditación. Ejemplo. Yo estaba de viaje en Nueva York cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Te doy un ejemplo, yo no estaba. Pero supongamos que yo estaba allá en Nueva York, se caen las Torres Gemelas, me agarra un ataque de pánico y empiezo a escribir mi última voluntad. Y señalo, yo estando acá en la ciudad de Nueva York, en el peor momento, cuando se cayeron las Torres Gemelas, digo que mi última voluntad es paz. Entonces, cuando el juez analiza efectivamente ese testamento, va a decir, espere, no tiene fecha. No, no tiene fecha. ¿Se puede llegar a determinar cuando se cayeron las Torres Gemelas? Sí, bien. 2 segundos googleamos, fecha de caída de las Torres Gemelas, tal, listo. Yo de esa forma suplí la omisión de poner la fecha cierta. Otro ejemplo, también muy fácil. Nada, yo tengo una hija, mi hija se está casando. Bien, entonces digo, no sé, la verdad me pone muy triste esa situación, entonces empiezo a considerar que me puedo llegar a morir y hago mi testamento. Entonces diga, en el día más feliz de mi vida, cuando se casó mi única hija con Carlitos, bien, en este hermoso campo, digo que, bien, entonces, cualquiera puede decir, pero ojo, y si se casó una segunda vez, no, no, yo ya dije que se casó mi única hija, se casó con fulanito, a menos que se case 2 veces, ¿bien? Yo estoy dando datos que efectivamente puedo llegar de alguna forma a acreditar ante el juez la fecha exacta donde esto sucedió, ¿bien? Y de esa forma, si el juez tiene que analizar la capacidad de quien está dando digamos, este instrumento, ya lo puedo tranquilamente acreditar diciendo que la fecha era 11 de febrero de 2011, porque esa fue la única fecha en que se casó mi hija, ¿bien? Esta es una posibilidad que existe para suplir la deficiencia de la falta de fecha, pero es lo único que puedo suplir, la firma. Y el idioma castellano no hay chance. El otro, bueno, usted lo que tiene que tener en cuenta también es que, porque van a ver que en el código de procedimiento dice efectivamente testamentos hológrafos y cerrados. Los testamentos cerrados dejaron de existir. El nuevo Código Civil Comercial hizo desaparecer los testamentos cerrados. Quieren creer que tenía la última voluntad de un sobre cerrado. Bueno, ese dejó de existir, no se lo voy a explicar porque ese directamente no es más utilizable. Pero tienen que tener en cuenta que el Código de Procedimiento lo sigue mencionando, amén de su partida. El otro instrumento, o la otra forma que tienen ustedes de brindar el testamento es por intermedio de acto público. ¿Qué significa esto? Ustedes realizan el testamento ante un escribano, ante un fedatario. Bien, una persona que efectivamente va a dar fe de todo lo que ustedes quieren efectivamente disponer como última voluntad. Se hace por intermedio de una escritura pública, se hace ante el escribano, ¿bien? Y lo que sí sigue señalando el artículo 2465 es la necesidad de tener 2 testigos hábiles, ¿bien? Y acá van a ver que hay una situación particular con, digamos, el Código Civil Comercial y el Código de Procedimiento. ¿Por qué? Porque antes esos 2 testigos hábiles se convocaban para el momento de la apertura del proceso testamentario para que efectivamente venga a darle validez a el testamento. Eso ahora cambió. Y ahora vamos a ver por qué y en qué cambió. Ventajas, la autenticidad. Bien, obviamente, está hecho ante una autoridad pública que es un escribano que da fe, bien, se convierte en un instrumento público y por ende para poder atacarlo tengo que haber ruido de falsedad. Bien, no, de otra forma no puedo negarlo la existencia. El control que efectivamente hace el escribano me va a decir, no, poner la fecha, no, mira, de esta porción legítima no podés efectivamente dársela a este heredero, o este bien no lo podés legar, lo que fuere. La seguridad,
bien, porque efectivamente ese instrumento va a quedar en poder del escribano, bien, ya no se va a poder perder, adulterar, modificar, mojar, lo que fuere, y después la perdurabilidad, porque efectivamente si el día de mañana yo denuncio que mi viejo llevó a cabo un testamento, lo único que hay que hacer es, ¿usted sabe dónde está el testamento? Sí, está en la escribanía tal. Bueno, listo, libre ese oficio de la escribanía, el escribano va a decir, sí, sí, yo acá está en mi protocolo, efectivamente, yo tengo, ahí le envío un testimonio de la última voluntad, ¿bien? Entonces él siempre va a tener sus registros, asentado el testamento, y no hay forma de perderse, porque efectivamente hay copias tanto en el archivo personal de él como en el archivo actualidad que está en el colegio de escribano, o sea, es casi imposible pérdida. La desventaja mayor efectivamente es el costo. Yo para poder llevar a cabo, digamos, un testamento le tengo que pagar al escribano, y no es, digamos, algo barato. A menos que hoy, le digo la verdad, no conozco, pero entiendo que cualquier actuación de un escribano debe estar arriba de 7.000 pesos como mínimo. A partir de ahí, el valor no puedo llegar a conocer, la verdad que no. Sigamos. Bueno, el trámite del proceso testamentario. A ver, hay ciertos elementos que son comunes. Por ejemplo, acreditar el deceso efectivamente del causante, eso siempre. Acá dice acreditar el carácter de parte legítima. Parte legítima no es el heredero legítimo que tenían en un proceso sucesorio que yo decía prima facie. Acá lo van a tener que acreditar efectivamente, porque puede ser que ustedes sean herederos testamentarios y que no tengan vínculo filiatorio con, digamos, el causante. Así que la única forma para acreditarlo es por intermedio del testamento, siempre y cuando lo tengan. Si no lo tienen, tienen que denunciarlo para que por intermedio del juzgado se libre oficio de escribanía donde esté o al lugar donde esté, porque puede ser un testamento hológrafo, para que lo acompañe y de esa forma puedan ustedes acreditar su vínculo con el causante. Después tienen que sí o sí denunciar a otros herederos, esto siempre, porque puede haber que sea. La sucesión en principio es así, ustedes cuando inician una sucesión, si no dicen que hay un testamento, siempre va a ser al intestato. Pero si, por ejemplo, cuando contesta registro de juicios universales, dice que existe un testamento, ese juicio sucesorio del intestato se va a convertir en testamentario, ¿bien? Y se va a convertir en testamentario en base a lo que diga el testamento. Puede ser que el testamento indique o disponga de la totalidad de los bienes, bien, cumpliendo las legítimas, o puede ser que no. Entonces, si de 12 bienes que tenía únicamente menciona uno, por ese uno va a ser testamentario, pero por el resto de bienes va a ser avitestato. Entonces van a tener una mixtura. Dentro del mismo proceso, dos. Una parte testamentaria y el resto avitestato. Esto puede pasar y pasa muy a menudo. Bien, tienen que liberar las planillas de juicios universales, como yo le dije igualmente, el registro de juicios universales para saber si existe otro proceso ya iniciado con anterioridad que va a fijar la competencia, oficio de IPS, todo como yo le dije, ¿bien? ¿Cuáles son las particularidades que tienen, y si se denuncian herederos, tienen que también convocarlos? ¿Cuáles son las particularidades que tienen el proceso, digamos, testamentario? Y fundamentalmente en el proceso testamentario hológrafo. Y acá ya vamos terminando para que no, pues ya están muy cansados. Yo les dije, cuando empezaron el Código de Procedimiento y el Código Civil y Comercial, establecía la necesidad de tener dos testigos. Antes se utilizaban esos dos testigos para darle validez al testamento. ¿Qué pasa? Cuando efectivamente entró, digamos, en funcionamiento el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 2339 vino a modificar lo que se daba con anterioridad. Y ahora señala, y lo voy a leer porque es muy cortito, si el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicar el lugar donde se encuentre. Si el testamento es hológrafo, y esto es lo importante, debe ser presentado judicialmente para que se proceda. 1. Previa apertura, si estuviese cerrado, que hoy ya efectivamente sabemos que es indistinto si está cerrado o no, a dejar constancia del estado en que se encontraba, bien, y dice dejar constancia del estado del documento y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante pericial caligráfica. O sea, tienen que entender que esos dos testigos ya no sirven más, no se va a convocar esos dos testigos para que vengan a decirme si el testamento es válido o no, sino que el juzgado va a tener que desinsacular un perito calígrafo para que me determine si dos cuestiones. La firma,
y la autenticidad de la firma corresponde, y de la letra, perdón, corresponde a la del causante. Esto en un primer momento trajo toda una situación, porque efectivamente, pero ¿cómo una normativa procesal puede venir a modificar, una normativa procesal en un código de fondo, código civil y comercial, puede venir a modificar lo que establece el código de procedimientos, que es, digamos, facultades que tienen las provincias no delegadas a la nación, ¿no? Se dio toda la verdad, todo una respuesta en cuanto a la cuestión. En definitiva, por lo menos nuestra alzada local entendió que efectivamente era viable la aplicación automática digamos, de legislación de forma que trae el Código Civil y Comercial, bien, y por ende consideró viable la posibilidad de desinsacular a un perito para que verifique estas dos cuestiones que yo le dije, la firma y el contenido, obviamente, del testamento. ¿Qué pasa? Si yo tengo un testamento, en principio por acto público, igualmente tiene una firma, cierta parte de la jurisprudencia entendió que igualmente en este caso habría que desinsacular un perito para que determine si esa firma pertenece o no, pero ya teniendo al escribano que da fe, la verdad que es bien innecesario. Otra cuestión que se puede llegar a dar es si yo tengo un testamento hológrafo que se confeccionó a máquina o a computadores, lo único que tengo es la firma, igualmente, efectivamente ese perito va a tener que trabajar en cuanto a esa firma. Sí tienen que saber, y esto es lo complicado, yo lo dije cuando di prueba en la primera parte, yo tengo que, si digamos el perito desinsaculado tiene que verificar la firma con una persona fallecida, la única forma es mediante cotejo. ¿Cotejo de qué? Documentación indubitada. Entonces dije en aquella oportunidad que la documentación indubitada está desapareciendo. ¿Bien? De a poco, digamos, lo que nosotros vamos escribiendo cada vez se transforma más en digital por todos estos medios tecnológicos que tenemos a mano. Entonces yo tengo que denunciar dónde se puede llegar a encontrar esa documentación indubitada para que el perito pueda desarrollar su tarea y hacer el cotejo con, digamos, este instrumento, este testamento que yo estoy acompañando para que lo verifique. Obviamente que ante planteos de inexistencia de dichos medios, digamos, documentales para llevar a cabo el cotejo, la jurisprudencia ha ido de a poco flexibilizando esa exigencia y ha posibilitado de alguna forma, haciendo toda una tarea, digamos, judicial, jurisprudencial, doctrinal, como quieran llamarlo, digamos, volver un poquito a las fuentes, esto es que, digamos, esos testigos que pudieran estar presentes en el momento de testar o familiares que efectivamente pueden llegar a reconocer la letra de esta persona, traerlos al proceso a los fines de verificar si efectivamente ese testamento pertenece o no al causante. Fundamentalmente cuando tiene todo completado por puño y letra del mismo. No es lo mismo si es únicamente una firma, que capaz que el perito con muy poca documentación indubitado puede llegar a desarrollar la tarea, que si tiene que efectivamente analizar letra, que no sabe si pertenece o no al causante, si no tiene otra forma de cotejarlo. ¿Bien? Pero bueno, de a poquito se ha ido flexibilizando ese requisito tan estricto que tiene el Código Civil y Comercial. Una vez que efectivamente el perito desarrolló su tarea y dictaminó, viene ya lo propio sobre el testamento, que es la rúbrica de llenado de todos los espacios vacíos, la rúbrica la hace el juez, o sea, firma el testamento como efectivamente dando validez, se llenan todos los vacíos para que no puedan ser completados con posterioridad, y se lleva a cabo la protocolización que lo hace un escribano, si es un testamento hológrafo, que lo que hace es convertirse el testamento hológrafo, digamos, en un acto en un testamento de alguna forma por acto público, pero en verdad no es que se convierte en, sino que lo que se hace es el testamento de hológrafo se introduce, digamos, en un acta, bien, a los fines de que el escribano pueda llegar a, digamos, de alguna forma reproducir el mismo en su protocolo y que quede guardado, digamos. Se protocoliza entonces. Exactamente, es protocolización. Es eso, lo que hace es protocolización, digamos, testamento hológrafo. Bueno, después habla del tema de poder atacar, digamos, la posibilidad que hay en cuanto al testamento, la posibilidad de atacar, digamos, las formas de
del mismo, digamos, que cumpla efectivamente con todos estos requisitos que yo venía enunciando. Esta es la única forma que habría de atacar, digamos, la validez o no del testamento. ¿Por qué? Porque lo que hace el juez en verdad es cuando lo protocoliza y es con el dictamen del perito, si es que lo tiene, ya lo da por válido, pero lo da por válido en cuanto a la forma. Después el contenido hay que analizarlo si efectivamente cumple o no con la proporción que puede llegar a disponer, si cumple con, digamos, cuidar la legítima de los herederos. Eso ya es una cuestión de fondo. Lo que ve el juez es la forma, que se cumpla con todas las formalidades que necesita un testamento a los fines de poder aprobarlo como tal. Una vez que lo aprueba, como cualquier otro proceso, digamos, sucesorio, tiene que liberar la planilla, pedirle informe al registro de testamento si existe un segundo testamento, puede ser que exista un segundo testamento, solicitar oficio del IPS y dar vista al fiscal para que dictamine. Bien, se cita a los herederos por 30 días, todo igual, esto todo igual. Una cuestión importante es que ahora hablo un segundito más, son dos cuestiones que me quedan. Primero, en cuanto al testamento, la aprobación del testamento da la calidad de herederos a esos herederos testamentarios, cuestión que no sucede en la asociación de testato, que yo le dije automáticamente con el inicio del proceso, ya se entiende que esos herederos vienen a, digamos, ocupar el lugar del causante. En cambio, en el proceso testamentario, hasta tanto no se apruebe el testamento, no le da esa, digamos, esa facultad, esa validez a los herederos testamentarios como tales, hasta tanto no esté aprobado. La segunda cuestión que me quedó pendiente y que justo me estaba acordando, cuando yo les hablo de competencia en el marco de un proceso sucesorio, sea cual sea, bien, si efectivamente el juez tiene dudas, una vez que se produce toda la prueba que yo le he acompañado y he producido, lo que tiene que hacer automáticamente es dar vista al señor agente fiscal. Yo necesito tener un dictamen del señor agente fiscal en cuanto a la posibilidad de que sea competente o no para decidir sobre las cuestiones que pueden llegar a suscitarse. Entonces, yo le dije, el señor agente fiscal ingresa propiamente dicho en el proceso sucesorio si yo soy competente, cuando tengo todos los oficios contestados, la publicación de dicta vencido, tengo acreditado recientemente mi condición de heredero, pero si yo entiendo que en principio no tengo acreditado mi competencia en forma fehaciente, lo que tengo que hacer como juez es, una vez que ingresa esa causa, si tengo dudas, pedirle efectivamente a los pretensos herederos que produzcan toda la prueba, o protejan toda la prueba que tienen en su poder. Una vez que se produce toda, bien, doy vista al señor agente fiscal. El señor agente fiscal dictamina y con ese dictamen yo ya tengo la posibilidad de, digamos, sacar un resolutivo en cuanto me declaro incompetente o no, para eventualmente que ese heredero o herederos lo ataquen o, bueno, vayan a donde corresponde. Bueno, terminé lo que tenía que dar por hoy. Ahora escucho todas las preguntas. ¿Te puedo hacer una en base a la legítima de los herederos? Cuando uno hace un testamento, ¿cómo vas a ver cuál es la legítima de los herederos si hace hológrafa? Yo digo, le dono la casa esta y es casi el bien que tengo. No, bueno, a ver, ustedes siempre, la legítima surge del Código Civil y Comercial. Ustedes no tienen, digamos, a ver, ustedes si son legos, efectivamente, no son abogados, si no saben cuál es su legítima, van a poder decir, bueno, yo por ejemplo, tengo un único inmueble y se lo lego todo a fulanito, se lo dejo todo a fulanito. Bueno, ese dejárselo todo, no van a poder dejárselo todo. Van a tener que estar lo que establece la legítima del Código Civil y Comercial. Entonces, lo que va a tener que hacer el juez es, digamos, de alguna forma, cuidar bien la parte legítima y el resto sí poder disponerlo a favor de ese... Está bien, entonces es el juez el que lo adecúa a la... esa la duda. Sí, por eso me parecía lógico, totalmente. Sí. En principio vos no podés disponer de todo. Tenés que estar lo que dice la legítima. Y si vos querés disponer de todo, bueno, lo que le va a quedar a ese beneficiario, digamos, es el porcentaje relicto, digamos. Tengo una pregunta del administrador, ¿puede ser? ¿Eh? Me habías dicho que los herederos lo pueden designar si están todos de acuerdo y demás, y si no se ponen de acuerdo lo decide el juez. El tercero, ¿quién sería? Eso, ¿qué tercero puede ser? O sea, que ellos designen un tercero, No, o tercero ¿cómo entraría es ese tercero?
cualquier persona ajeno al vínculo familiar. Tercero, ¿Traído por quién? ¿Por los propios herederos o lo elige el juez a partir de un sorteo? No. A ver, en principio, no es que vos decís, che, está pasando ahí Matías, que venga, que es bueno que sea administrador. No, la facultad que tiene el juez es designarlo desinsaculado de la lista oficial que hay en el organismo de Contralor. Esa es la lista que tiene el juez. Bien, sí puede pasar, bien, que es rara avis, pero que en el marco de un proceso digan, por ejemplo, están los herederos, los pretensos herederos, bien, digan, miren, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a poner de acuerdo. El ejemplo básico, cónyuge su parte tiene 2 hijos. No nos vamos a poner de acuerdo, pero todos somos coherentes en que mi abuelo, bien, a todos le hacemos caso a mi abuelo. ¿Puede ser que sea designado el abuelo? Sí puede ser. ¿Por qué? Porque no deja de ser efectivamente, un ascendiente que no va a ser automáticamente declarado heredero, pero que tiene vínculo familiar y que si de alguna forma, digamos, pacifica la situación, podría llegar a ser designado. Pero no es que cualquier tercero que venga caminando lo van a designar. Si no hay dentro de la familia alguien que se lo pueda determinar como administrador, después la facultad que tiene es desinsacular a un administrador de la lista de, digamos, se anotan como peritos, pero en verdad no son peritos, hacen a veces el administrador, puede ser un martillero, puede ser un contador, se anotan como administradores. Una pregunta. En una sucesión testamentaria, donde hay un heredero testamentario y el resto son herederos legítimos, hasta que no se solucione la situación del heredero testamentario, ¿se puede continuar con el proceso con el resto de los herederos legítimos? Por ejemplo, que haya una dilatación en la pericial caligráfica. Pero ¿hasta dónde querés llegar? No, hasta la declaratoria. Sí, porque yo le dije que la declaratoria efectivamente no es una sentencia que concluye el proceso, sino que se puede ampliar, modificar. Entonces, miren, yo le voy a dar el ejemplo, me viene como anillo al dedo. Hoy yo firmé acá en el juzgado un certificado de término probatorio y un proceso de filiación, ¿bien? El cual yo había ido con la pretensa heredera, perdón, con la heredera, cónyuge supérstite y una persona que se entendía hija de esta persona, hicimos no me va a salir el nombre ahora, pero bueno, fuimos al cementerio, se sacó el cuerpo de la tierra. Exhumación. Ahí está, exhumación del cadáver, bien. Yo guardé efectivamente la falange de esa persona acá en mi despacho, yo viajé a La Plata, yo fui a la asesoría pericial en La Plata donde hacen el estudio de ADN, yo dejé los restos óseos, bien. A los 6 meses me informaron efectivamente que esa persona era hijo o hija, no importa, bien. Y hoy justamente tuve que firmar el certificado de defunción. ¿Qué pasa? Yo hasta hoy, tengo 2 procesos, la sucesión y la filiación. Yo le dije ayer que la filiación pertenece a la competencia del Fuero Civil y Comercial. La sucesión tiene hasta el día de hoy declarada heredera únicamente a la cónyuge supérstite. ¿Por qué? Porque llegamos hasta ese momento. Tenemos anotado efectivamente en el proceso una observación en cuanto a la existencia de este proceso de filiación, a menos de que, obviamente, yo me acuerdo todos los días. Pero, ¿qué pasa? Llegamos hasta ese momento, igual hay que hablar, en caso particular, el heredero o heredera que fue declarado heredero siempre tuvo presente que si eventualmente esta persona era hijo o hija, le iba a reconocer como tal, pero necesitaba el estudio de ADN, ¿bien? El único requisito que puso, y dijo, y hasta tanto yo no voy a disponer de ningún bien, los bienes van a estar ahí, yo voy a culminar la parte, digamos, personal, y no voy a activar la parte patrimonial hasta que tengamos el resultado. Bueno, hoy ya está próximo a dictarse la sentencia, bien de ese proceso, una vez que está certificado el término probatorio, ya viene el auto para la sentencia, una vez que tenga la sentencia, efectivamente va a impactar en la sucesión, va a ser declarada esta persona como heredera de, entonces voy a tener la cónyuge supérstite y la hija, o hijo, no importa el caso, ¿bien? Y por ende, ahí estoy ampliando la declaratoria que oportunamente se dictó. ¿Se entendió? Bien, perfecto, gracias. Una consulta con respecto a eso. Cuando hablaste de filiación y el proceso sucesorio, o sea, eso atrae, digamos, la filiación, atrae el proceso, se hace juntos, ¿cómo es eso? No. En principio atrae.
a menos que la filiación esté, supongamos, se haya iniciado con anterioridad en otro proceso, en otro fuero, perdón, en otro juzgado, bien, y pueda continuar ahí yo habiendo tomado nota en el sucesorio, bien, pero en principio atrae. Atrae porque es una acción personalísima, es una acción contra el causante, bien, entonces por ende, principio general que yo le dije ayer, atrae. Si yo lo voy a iniciar con posterioridad, automáticamente voy a pedir la conectividad con el juzgado donde está la sucesión, por la atracción. Gracias. ¿Va? Chicos, ¿alguien más que tenga duda? ¿Qué vemos el Disculpe, jueves? doctor. Ah, perdón. Sí. Una consulta que me surge. En caso de una persona con discapacidad, ¿primero hay que tramitar la tutela para presentarse en la declaratoria de herederos? ¿O Esa persona con una capacidad restringida, en principio, no tendría las facultades para poder presentarse personalmente en el sucesorio. Entonces debería tener una curatela, un representante promiscuo, aparte de la asesoría de incapaces, bien, que con dicho dictamen se presente en lugar de, así es como debería presentarse. gracias? No. Una consulta más le hago sobre el tema del administrador. Por ahí leyendo el apunte, había visto que el administrador puede ser uno de los herederos. En caso de que viviese en una de las viviendas o algo así, lo que es su retribución, ¿se puede sacar de ahí? ¿Eso se habla con el juez? ¿Lo arreglan en No, audiencia? casi todo, lo que me estás hablando es el pago de una alocación por el uso de un inmueble de un único heredero. Eso no importa que sea administrador o no sea administrador. Si estás vos dentro del marco de un pedido de la administración y tenés una persona que justamente es administrador y está viviendo en dicho inmueble, lo podés llegar a compensar por el día que te regulen horario. Interín, bien, el ejemplo clásico, 3 hijos, una casa. La casa la está usando el hijo mayor, bien, la cónyuge supérstite y el hijo menor no tienen casa. Entonces, vos que podés pedirle, sea administrador, no sea administrador, efectivamente, que te compense por el uso de ese inmueble. ¿Y cómo te va a compensar? Con el pago, digamos, del porcentaje que le correspondería a los otros 2 herederos. O sea, esa persona que está viviendo el inmueble va a tener que pagar 2/3, bien, porque es 1/3 para cada uno, de la alocación que corresponde de ese inmueble. ¿Cómo voy a saber cuál es el valor de la alocación? Y esto se da mucho en la práctica. Primero se va a hacer, seguramente, se empieza presentando escritos, pero después en algún momento se da una audiencia de conciliación. Dentro de ese marco de audiencia de conciliación se puede poner anterioridad o fijando una segunda audiencia que efectivamente se le hace saber que tiene derecho a cobrar, digamos, un canon locativo el resto de los herederos. Entonces le va a decir, bueno, acompáñenme tasaciones para saber cuál es el valor de locación de dicho inmueble. Con 2 tasaciones, el juez ya más o menos tiene en cuenta cuál puede ser el valor, y en el marco de la audiencia se ponen de acuerdo cuánto le va a pagar, de qué fecha a qué fecha. No se ponen de acuerdo, no hay inconveniente, se resuelve por escrito. Y efectivamente el juez fija cuál es el canon locativo que va a tener que pagar el único heredero que estaría haciendo usufructo de ese bien inmueble. Perfecto, gracias. ¿Ah? Chicos, chicas, ¿nadie más que tenga preguntas? Lo último, perdón, dijiste el jueves, entonces cerrás con este tema y ¿qué nos quedan? No, el jueves sí, perdón. El jueves yo termino con medidas de conservación, honorarios e inscripción, que es tema fundamental. Honorarios e inscripción es tema fundamental de sucesiones. No sé al final el viernes si doy yo el práctico o lo va el doctor Gabás, de eso están ahí en veremos. Y la semana que viene, por lo que me confirmó ayer, recurso extraordinario, el doctor José Manuel del Cerro. Gracias. Nada. Entran todos los temas, profesor, aunque no los dé, ¿no? Algo así dijo. Lo dije al principio de la clase y en el medio de la clase. Entran todos los temas, amén de que no se den, porque los trabajos fueron elevados al campus a principio del cuatrimestre.
Así que una vez que están en el mismo, sí, obviamente, la segunda parte, sí, lo que hemos visto. Igualmente, ustedes por desgracia se les sumó, porque se lo dieron en clase, la última parte del proceso ejecutivo, lo que subasta, o sea, tienen bastante para estudiar. Tienen toda la parte de subasta, vieron, ¿qué vieron? No, subasta, proceso sucesorio conmigo, la semana que viene ver recursos, y después tienen para ver solo los alimentos y propiedad horizontal. Liquidación, costas, honorarios, subasta. Todo. Eso es. Todo lo que se dio, todo. Más lo que no se dio, que es alimentos y propiedad horizontal. Ok. ¿Bien? ¿Alguien más que tenga dudas? Si no es así, chicos, nada, nos vemos el jueves. Chicos y chicas, perdón. Gracias. Hasta luego. No, por favor. Gracias, jueves. A los jueves. Ay, Dios.